En este último video del tema 2 de funciones, vamos a ver funciones inyectivas, funciones sobreyectivas, funciones biyectivas y sus inversas. Seguimos viendo el capítulo 2 del libro de James Stewart y hoy vamos a ver la última sección, que es la sección 2.7. Empezamos viendo la siguiente definición. La definición de función inyectiva o función 1,1, que en este curso vamos a usar como sinónimos, ¿sí? Entonces, tenemos una función f que va de un conjunto A en otro conjunto B, dominio A y codominio B. Siempre estamos pensando en este curso que tanto A como B son subconjuntos de los números reales. Y vamos a decir que f es inyectiva, o bien 1 a 1, si ocurre lo siguiente. No hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. Esto se puede volver a decir de distintas formas, como por ejemplo, de la siguiente forma. f de x1 es distinto de f de x2 siempre que x1 sea distinto de x2, o equivalentemente se puede decir como que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Y tener estas distintas formas de decirlo nos va a venir a mano a la hora de demostrar que una función es o no inyectiva. Como siempre quedamos en la definición, vamos a ver distintos ejemplos de funciones que son o no son inyectivas y vamos a demostrar en cada caso lo que tengamos que demostrar. Empecemos considerando el ítem A, donde tenemos una función llamada f, que va de los números reales como dominio a los números reales como codominio, aunque quizás nos estemos dando cuenta de que los números reales no son la imagen de esta función, pero esa discusión la dejamos para más adelante. Por ahora pensamos que el dominio es números reales, el codominio también es números reales, y la función es una función cuadrática, f de x igual a x cuadrado. ¿Es o no es una función inyectiva? Os dejo un rato para pensar y tratar de justificar lo que acabamos de preguntar. Bueno, si entendieron la definición que vimos en la diapositiva pasada, nos damos cuenta que esta función no puede ser una función inyectiva. Entonces, f, vamos a responder y ahora justificamos. No es una función inyectiva. ¿Por qué no es una función inyectiva? ¿Por qué? Lo que tiene que ocurrir para que una función sea inyectiva es que puntos distintos del dominio produzcan siempre imágenes distintas. ¿Sí? Es lo que vemos acá. Si tomo dos puntos distintos, la imagen tiene que ser distinta. ¿Sí? Si la imagen es igual, la única forma es que los dos puntos hayan sido el mismo. Y si conocemos un poco esta función, que a esta altura ya la conocemos, nos damos cuenta de que hay puntos en dominio que son distintos, pero que producen la misma imagen. Entonces podemos dar un ejemplo y es lo que tenemos que hacer. Entonces, si consideramos, por poner un ejemplo sencillo, si consideramos x1 que sea menos 1 y x2 que sea 1 positivo, ¿qué ocurre? Tenemos que x1 es distinto de x2, o sea, tenemos dos puntos distintos del dominio. Vamos a escribirlo también. x1 y x2 ambos están en el dominio de la función, esto es súper importante. Son puntos distintos, pero f de x1 es igual a f de x2, ¿sí? Que en particular vale 1. No importa mucho, pero sí importa que puntos distintos del dominio producen imágenes iguales. Y eso está negando la definición de inyectividad. Entonces, alcanza con mostrar un ejemplo de un par de puntos que sean distintos y que su imagen sea igual para declarar que esta función no es una función inyectiva. Y esto termina la demostración de que la función dada por f no es una función inyectiva. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora la función g, que tiene como dominio los reales y como codominio también. Está definida en los reales, dice, su codominio. Y g de x es la función lineal, en este caso 3x más 4. ¿Sí? Es una función que también podemos dibujar y pensar un poco qué quiere decir la inyectividad gráficamente. ¿Sí? Hoy, para fijar ideas, volvemos acá a la cuadrática. Si la graficamos, x y acá gráfico y igual a f de x, antes de graficar la lineal del ejemplo en B,
la gráfica de la función cuadrática en este caso tiene esta pinta. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que hay dos puntos, menos 1 y 1, cuya imagen coincide. ¿Sí? Entonces, es una forma gráfica de darnos cuenta de que la función no puede ser inyectiva, o 1 a 1, ¿sí? Que son sinónimos. Tenemos dos puntos distintos del dominio que tienen la misma imagen, o sea que está la gráfica a la misma altura. Entonces, ¿qué vemos? Que si hacemos líneas horizontales, estamos marcando puntos distintos del dominio, y hay un montón, ¿sí? Elegimos el menos 1 y el 1, pero tenemos para elegir un montón, en donde los puntos son distintos, pero la imagen coincide. Y cualquiera de esos nos sirve como ejemplo para negar la inyectividad. Vamos ahora a esta función lineal, 3x más 4. Es una función que tiene ordenada el origen en 4 y pendiente 3, y es una recta que tiene más o menos esta pinta. ¿Sí? Acá dibujo igual a f de x, y en el eje horizontal marco las x. Bien, entonces, ¿qué nos parece? ¿Es una función inyectiva o no es una función inyectiva? De nuevo, les dejo un rato para pensar, responder y tratar de justificar su respuesta antes de darla. Bien, en este caso, g sí es una función inyectiva. Y acá, de nuevo, la forma de demostrarlo va a cambiar. Antes, para demostrar que una función no era inyectiva, nos alcanzó con dar un ejemplo, y de hecho es la forma correcta, dar un ejemplo, de dos puntos que sean distintos pero cuya imagen sea la misma. Acá no nos alcanza dar un ejemplo, porque la definición de inyectividad dice que para cualquier par de puntos distintos, entonces las imágenes tienen que ser distintas, o como dijimos, equivalentemente, siempre que tome dos puntos cuya imagen sea la misma, entonces en realidad estaba tomando el mismo punto. Esa es quizás la forma más fácil de pensar en una demostración de inyectividad. Hagámosla. Entonces, supongamos que f de x1 es igual a f de x2 para x1 y x2 en el dominio de esta función, que nunca lo dijimos, pero, bueno, sí, está escrito acá, que es toda la recta real. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos en el dominio de la función, en la recta, cuya imagen coincide. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, escribamos la expresión para esa imagen. Si f de x1 es igual a f de x2, significa que 3 por x1 más 4 es igual a 3 por x2 más 4. Ok, entonces, trabajemos un poco algebraicamente con esta expresión y vemos que nos dice, si resto 4 a ambos lados, obtengo que 3x1 más 4 menos 4 es igual a 3x2 más 4 menos 4, por supuesto que el 4 y el menos 4 se cancelan, y tengo que 3x1 es igual a 3x2. Ahora, dividiendo por 3 a ambos lados, lo que voy a obtener es que x1 es igual a x2. ¿Qué acabamos de demostrar? Que siempre que f de x1 sea igual a f de x2, podemos concluir que x1 es igual a x2. Entonces, g es una función inyectiva, porque esto que demostramos es exactamente la definición. Y lo hicimos por un par de puntos x1 y x2 genérico. Muy bien. Los invito a pensar qué hubiese pasado si antes de darnos cuenta que la función f, la del ejemplo anterior, no era inyectiva, tratábamos de demostrarlo de la siguiente manera. ¿Hubiésemos podido obtener el mismo resultado? Se los dejo como una pregunta. Vamos al último ejemplo, que es parecido al primero, pero con un cambio fundamental que va a cambiar, por supuesto, la respuesta. Tenemos una función que ahora se llama h1, que toma un x y me devuelve su cuadrado. Entonces, ¿es la misma que la función f? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ahora el dominio de esta h1, de esta función h1, está dado explícitamente y es la semirrecta desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? El codominio por ahora lo dejamos como los reales, esto siempre puede ser los reales a priori, aunque no coincida con la imagen, pero por ahora no nos preocupa. Pero ¿qué pasa si ahora restringo el dominio? Si yo quisiera graficar esta función, ¿sí? En el eje horizontal x y en el eje vertical y igual a h1 de x, ¿qué ocurriría
no la voy a poder graficar a la izquierda del eje vertical, porque a la izquierda del eje vertical están los valores de x menores que 0. Como el dominio son solamente los mayores o iguales que 0, solo voy a dibujar la parábola igual a x cuadrado, ¿sí?, en los valores de x mayores o iguales que 0. ¿Qué ocurre ahora? Esta función ¿es o no inyectiva? Bueno, pensemos en esas rectas horizontales, ¿sí?, que hacíamos hoy. Si hago rectas horizontales, ¿me cruzo dos puntos distintos con alguna recta horizontal? La respuesta es que no. Entonces esta función, que a priori parecía ser la misma del ejemplo 1, es radicalmente distinta, y el hecho de haber modificado el dominio de la función hace que esta función ahora sí sea una función inyectiva. Entonces ahora h1 sí es inyectiva. O 1 a 1, como le quieran decir, ¿no? Son sinónimos, inyectiva o 1 a 1. H1 sí es inyectiva, y ahora lo voy a tener que demostrar. Entonces, para demostrarlo, tomemos, como hicimos en el ejemplo anterior, x1 y x2 en el dominio de esta función, o sea, desde 0 hasta más infinito, tales que f de x1, perdón, f no, se llama h1 ahora, ¿no? h1 de x1 sea igual a h1 de x2. Bien, planteamos como antes. Si h de x1 es igual a h1 de x1 es igual a h1 de x2, entonces tenemos que, a ver, h1 de x1 es igual a h1 de x2. ¿Esto qué quiere decir? Que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Ahora bien, y esta es una pregunta fundamental en este curso, si tengo dos números cuyos cuadrados coinciden, ¿puedo hacer una siguiente línea y escribir que entonces x1 tiene que ser igual a x2? ¿Sí? Si los cuadrados de dos números son iguales, entonces esos números son iguales. Les dejo un ratito para pensar antes de dar la respuesta. La respuesta en este caso es sí, pero ¿por qué? Porque tanto x1 como x2 son números mayores o iguales que 0. ¿Sí? Hagamos una digresión acá un cachito. Si x1 cuadrado es igual a x2 cuadrado, entonces lo que puedo decir en realidad es que el valor absoluto de x1 coincide con el valor absoluto de x2. Ahora, si ambos son mayores o iguales que 0, esto va a implicar, por supuesto, que x1 es igual a x2. ¿Sí? Piensen qué pasaría si no le pido la condición de que x1 y x2 sean no negativos. Podríamos tener, por ejemplo, menos 1 y 1, o menos 2 y 2, para hacer un ejemplo más gráfico todavía. Si tomo menos 2 y 2, su cuadrado en ambos casos es 4, pero el número no coincide. Si x1 es menos 2 y x2 es 2, x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado, pero x1 es distinto de x2. En este caso no, porque ambos números son positivos, o mejor dicho, no negativos, entonces sus valores absolutos coinciden con los números mismos, y entonces puedo deducir que como x1 cuadrado es igual a x2 cuadrado, entonces x1 es igual a x2. Bien, como hemos tomado dos puntos cualesquiera del dominio y planteamos que sus imágenes coinciden y podemos concluir que en realidad en el mismo punto, entonces esto comprueba que h1 es una función inyectiva. Pasamos ahora a la segunda definición de este video. Aquí primero un comentario. Esta definición de función sobreyectiva no la van a ver en el libro de Stewart, pero sí la van a ver quizás en otros textos, como probablemente el texto que estén leyendo en el curso de álgebra, quienes estén haciendo el curso de álgebra. En el libro de Stewart no la van a encontrar, y enseguida, una vez que la comentemos un poco y la hayamos entendido, les voy a explicar por qué no la van a encontrar en el libro de Stewart y por qué en este curso quizás no vale la pena hablar de sobreyectividad, aunque tomamos la decisión de hacerlo para que ustedes puedan comparar, quienes estén haciendo el curso de álgebra, ¿sí?, con las definiciones que están dando en ese curso. La definición que vamos a dar es la de función sobreyectiva. Entonces, una función f que tiene dominio en A y codominio en B
y de nuevo aquí estamos pensando, por supuesto, que A y B son subconjuntos de la recta, se dice sobreyectiva, o en algunos libros la van a encontrar como suryectiva, son sinónimos. Así que, si para todo elemento B en el codominio de la función existe, y cuando dice existe quiere decir existe al menos uno, siempre en matemática, existe al menos un elemento A en el dominio de la función, tal que la imagen de A través de F es B. De nuevo, la mejor forma de asimilar esta función va a ser tomar ejemplos y tratar de demostrar en cada caso si son o no son funciones sobreyectivas. Empecemos con el primero, un viejo conocido, f de el ejemplo anterior, ¿sí? F va de los reales en los reales y f de x es la función cuadrática x al cuadrado. Entonces, ¿qué es importante ahora para analizar la sobreyectividad? No solo el dominio, sino que ahora en la definición de sobreyectividad juega un papel importantísimo el codominio de la función. Veámoslo de nuevo gráficamente, que quizás es más interesante. Vamos a graficar esta función, que es una función cuadrática, ¿sí? Dibujo una recta, que es el dominio de la función, y otra recta, que es el codominio de la función vertical. Ahora bien, la gráfica de la parábola solo está en la parte superior del plano cartesiano, es decir, para los valores de i mayores o iguales que 0. El codominio, este R que estoy marcando acá, lo estoy entendiendo como este eje vertical. Entonces, ¿qué nos está preguntando esta definición? Si quiero verificar que una función es o no sobreyectiva, nos está diciendo, para todo valor del codominio, ¿existe algún valor del dominio cuya imagen va a parar ese punto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, si tomo 1, el valor 1, ¿hay algún punto x tal que f de x valga 1? Y sí, porque me voy hasta acá y yo sé que f de 1 vale 1. De hecho, tengo 2 si quiero. Tomo 2, por ejemplo, igual a 2. ¿Hay algún punto del dominio tal que la imagen sea 2? Sí, bueno, si tomo la raíz de 2, cuando lo elevo al cuadrado me va a dar, por ejemplo, 2. Si tomo el 0, también, porque cuando tomo el 0 lo elevo al cuadrado me va a dar el 0. ¿Qué pasa si tomo un número negativo, por ejemplo? Que es lo que se tendrían que estar preguntando ahora. Si tomo un número negativo pero en este eje, ¿hay algún punto del dominio que cuando yo calcule f de x me dé menos 1? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. En este caso, y ya lo estamos viendo gráficamente, no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque si hago una recta horizontal a la altura de menos 1, no hay ningún valor de la gráfica que esté cortando con esa recta horizontal. Entonces, esta función no es sobreyectiva. Y para demostrarlo, como hoy, alcanzo un ejemplo. En este caso alcanzo un ejemplo. Porque, por ejemplo, y cuando digo alcanzo un ejemplo, quiero decir, en este curso siempre tenemos que dar un ejemplo para demostrar este tipo de cosas. Por ejemplo, tomando, vamos a usar la misma terminología que la definición b igual a menos 1. Entonces nos preguntamos, ¿existe a en el dominio de la función, a en R, tal que f de a sea menos 1? Y esta es la misma pregunta que existe este a en R tal que a al cuadrado, porque f de a, ¿qué es a al cuadrado, vale a menos 1. ¿Hay algún número que yo le elevo al cuadrado y me dé menos 1? Y la respuesta es no. Esa ecuación no tiene solución. Y me voy a cubrir y voy a decir solución real. Al menos no tiene solución en el cuerpo de los reales, que es donde vamos a trabajar siempre en este curso. Entonces, no hay ningún número real que cuando lo elevo al cuadrado me dé menos 1. Y por lo tanto, la función no puede ser sobreyectiva porque encontré un punto del codominio, como el codominio eran todos los números reales,
encontré al menos un punto, pero si yo encontré uno, yo sé que ustedes están viendo que hay infinitos, de hecho, cualquier número negativo, pero encontramos al menos uno en el que cuando trato de buscar un punto cuya imagen me dé ese valor, no lo puedo encontrar. Entonces esta función no es sobreyectiva. Pensemos de nuevo ahora el ejemplo de la función g, ¿sí? Que de nuevo es esta recta que voy a volver a dibujar, que de nuevo la estoy pensando con dominio en todos los reales y con codominio en todos los reales. Entonces acá voy a dibujar y igual a g de x. Y era una recta que tenía ordenada el origen en 4 y pendiente 3, no sé, una recta así. ¿Qué pasa? Ahora, todos los puntos del codominio, ¿sí? Que es esta recta vertical, ¿son la imagen de alguien? Y bueno, tracemos rectas horizontales. ¿Este punto es la imagen de alguien? Sí, es la imagen de acá, de este punto. Ahora, ¿este punto es la imagen de alguien? Sí. Toda recta horizontal, si yo pienso ahora en este valor, ¿también es la imagen de alguien? Sí, me voy hasta la gráfica, que es la imagen de este valor aquí. Toda recta horizontal está cortando la gráfica. Eso me está dando la indicación de que todo punto del codominio es la imagen de algún otro punto del dominio. Entonces la respuesta en este caso es g sí es una función sobreyectiva. ¿Y entonces cómo lo demuestro? Bueno, vamos a tomar un punto en el codominio y veamos que existe A en el dominio tal que f de A es igual a B. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a plantear f de A igual a B y voy a despejar el correspondiente a. Si f de A es igual a B, estoy diciendo que 3 por A más 4 es igual a B. Y ahora voy a trabajar con esta ecuación. Tengo que 3 por A es igual a B menos 4. Y es lo mismo que decir que A es igual a B menos 4 dividido 3. Bien, ahora verificamos. Y tenemos que f de A, que es f de b menos 4 dividido 3, es entonces hacer b menos 4 dividido 3, que es hacer yo estoy diciendo f y es todo el tiempo g, perdonen, esto es g de A, esto es g de A, y esto es g. ¿Sí? Me estaban gritando seguro ustedes del otro lado, pero yo no los escucho. Ok, entonces g de A es g de b menos 4 dividido 3. ¿Qué es hacer g de x? Es agarrar lo que sea que tenga en el argumento, que en este caso es b menos 4 dividido 3, multiplicarlo por 3 y sumarle 4. Entonces este 3 se va a cancelar con el que está dividiendo y me va a quedar b menos 4 más 4 y es b. Entonces, para cualquier b, hemos encontrado un a, que por supuesto que a va a depender de b, de manera tal que cuando evaluemos g en a, recuperamos b. Y entonces estamos demostrando que g sí es una función sobreyectiva o suryectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo y quizás ya se dieron cuenta? Lo que estamos viendo en este ejemplo, a diferencia del ejemplo anterior, el ejemplo de la f, es que en este caso lo importante es que la imagen, ¿sí? Que hemos hablado en videos anteriores de la imagen de g, es el conjunto de todos los reales, es decir, la imagen de g coincide con el codominio. Recuerden que no eran lo mismo, el codominio a priori puede ser cualquier cosa, en este caso dijimos son los reales, la imagen es el conjunto de los puntos que efectivamente alcanza la función. ¿Sí? Y en este caso la imagen es la recta y el codominio es la recta, mientras que en el ejemplo anterior la imagen de la función f, en este caso, esto es importante, no es toda la recta. ¿Cuál es la imagen de esta función? Es el intervalo desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Es la semirecta de los valores de x no negativos, de los valores de y no negativos, perdón. Y entonces, la imagen
no coincide en este caso con el codominio. Eso vamos a ver enseguida, que es otra forma equivalente de definir la sobreyectividad. Una vez que entendemos imagen y codominio y entendemos la diferencia, la definición de sobreyectividad es exactamente decir que una función es sobreyectiva cuando la imagen coincide con el codominio. ¿Sí? Esto nos permite arreglar el ejemplo de la f. En este caso vamos a considerar h2, que es de nuevo la expresión de h2 de x es x al cuadrado, pero ahora estoy definiendo h2 con dominio en la recta y con codominio en el 0 más infinito. ¿De qué nos ayudamos acá? De definir el codominio igual a la imagen. Entonces cuando yo la vaya a dibujar, ni siquiera me preocupo por lo que pasa en los valores de y negativos. ¿Sí? Acá tengo x, y acá voy a dibujar y igual a h2 de x. Y esta función ahora, el codominio y la imagen coinciden. Y esta función, que no es la misma que la f, porque el codominio es distinto, esta función sí es sobreyectiva. Les dejo a ustedes demostrarlo. ¿Y en qué consiste la demostración? Bueno, en tomar un b o un i, como le quieran decir, que esté ahora en el codominio, ¿sí? Y encontrará tal que este h2 de a sea igual a b. Por supuesto, ¿quién va a ser? La raíz de b, que ahora sí tiene sentido pensar en la raíz de b, porque b no es un número negativo. Esto no lo podríamos haber hecho con la función considerando el codominio como todos los reales, porque b podría haber sido un número negativo. Bien, vamos a la última definición de este video. Primero, algunas observaciones. Lo que acabamos de decir. Si tenemos una función tal que f tiene dominio a y codominio b, si la imagen de f coincide con el codominio, entonces la función es sobreyectiva. Es exactamente lo que acabamos de decir. Es la definición de sobreyectividad, uno la podría reescribir y decir, bueno, una función, ¿cuándo es sobreyectiva? Cuando la imagen es igual al codominio. Ahora bien, ¿qué sentido le encontramos, o al menos en este curso, ¿sí? Y aquí es donde voy a justificar a Stuart, qué sentido le encontramos al codominio en este curso? Si uno casi siempre está dando las funciones a través de fórmulas algebraicas que la describen, y entonces, ¿tiene sentido el dominio? Sí, porque bueno, uno tiene que tener cuidado. El codominio, yo dije, bueno, uno a priori lo puede poner siempre como que va a ser los reales. Y después, ahora surge este problema. Uy, pero bueno, si pongo todos los reales, después a veces las funciones me salen sobreyectivas y a veces no. Fíjate, esta función, ¿qué diferencia tiene con esta otra función? Es prácticamente la misma, solo que en una me encapriché en poner el codominio todos los reales y en la otra no. Dije, voy a poner como codominio exactamente la imagen. Y esta es un poco la postura de Stuart y por qué Stuart no habla de funciones sobreyectivas. Porque siempre podemos redefinir a f, ¿sí?, para que el codominio de la función coincida con la imagen. Entonces, si siempre vamos a pensar que una función tiene por codominio a su imagen, entonces la función siempre va a ser sobreyectiva y se acabó. Y por eso Stuart no hace mención ni de lo que significa el codominio, ni de lo que significa la sobreyectividad. Stuart siempre está considerando que las funciones tienen por codominio a su imagen. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieran, la vuelvo a definir como con codominio a su imagen y la función es la misma. Fíjense que eso no ocurría si redefiníamos el dominio en lugar del codominio. ¿Sí? En el caso de las funciones inyectivas, teníamos esta función que no era inyectiva, la función x al cuadrado, y para hacerla inyectiva tuvimos que redefinir el dominio, pero ahora la función cambió, porque hay un montón de puntos que antes la tenía definida y ahora no la tengo más definida. ¿Sí? Cambiar el dominio sí se parece más a cambiar la función. En cambio, cambiar el codominio parece que no nos trae ningún riesgo ni nos hace ningún daño. Y entonces la filosofía de Stuart es, bueno, en este curso de precálculo o de cálculo, las funciones siempre van a tener como codominio a su imagen, y entonces todas las funciones son sobreyectivas y se acabó. Bien. Por último, ahora sí, la última definición de este video es
la de función biyectiva. Es quizás lo más fácil de entender siempre que hayamos entendido las dos anteriores. ¿Por qué? Una función biyectiva es una función que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Entonces, cuando me pregunte si una función es biyectiva, bueno, tendré que chequear si es inyectiva y sobreyectiva. Si las dos cosas son ciertas, entonces va a ser biyectiva. Y si alguna de las dos es falsa, entonces no va a ser biyectiva. Una observación importante, que tiene que ver con lo que acabamos de decir en el slide anterior, que si voy a considerar que la función va a ir a parar siempre al codominio, va a ser la imagen, entonces biyectividad es lo mismo que inyectividad, porque la sobreyectividad está garantizada porque el codominio es la imagen de la función. Y eso es un poco la filosofía de Stuart que acabamos de comentar. Ahora, decida si las siguientes funciones son biyectivas o no, y con esto terminamos el video, aunque va a ser un ejercicio bastante fácil, porque son todas las funciones que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, G no es biyectiva. ¿Por qué? Me lo dicen ustedes. No es biyectiva porque no era inyectiva. ¿Recuerdan? Ok. F. Ah, perdón. G no. Esto está ordenado al revés. Perdónenme. G, que es la función lineal, sí es biyectiva. Eso para ver si están prestando atención. G sí es biyectiva. ¿Por qué? Porque G es inyectiva y G es sobreyectiva. Lo demostramos hace algunos minutos. Ahora, ¿qué pasa con F? F no. Porque no es inyectiva. Y creo que tampoco era sobreyectiva. Ninguna de las dos. Pero con que alguna no sea cierta, ya me alcanza. ¿Qué pasa con H1? H1 es la que habíamos cambiado el dominio para que sea inyectiva, pero como dejamos el codominio a todos los reales, esta función no es sobreyectiva, así que H1 no es biyectiva. ¿Qué pasa con H2? H2 era la que habíamos cambiado el codominio para que sea justamente la imagen. Entonces H2 sí era sobreyectiva. Pero como el dominio lo dejamos en todos los reales, entonces H2 no va a ser inyectiva, les invito a demostrarlo. Y entonces no va a ser biyectiva, perdón, porque para ser biyectiva tiene que ser al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Entonces H1 no es sobre, así que no es biyectiva. H2 no es inyectiva, así que no es biyectiva. Y finalmente, H3, si quieren lo pueden pensar, sí va a ser una función biyectiva porque hemos restringido el dominio. ¿Sí? Acá sí cambiamos fuertemente la función, pero logramos que con este dominio sea inyectiva y hemos puesto como codominio su imagen para que la función sea también sobreyectiva y entonces H3 ahora sí es biyectiva. Y con esto terminamos este video de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.